desde varias perspectivas. De nuestros televidentes, quienes ya tengan unos pocos de abriles encima, quizá podrán recordar la época de privatizaciones por excelencia en este país, que fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cómo el gobierno se deshizo de empresas tan importantes como Teléfonos de México, Cementos Mexicanos, los bancos, Altos Hornos, todas las que hoy son grandes empresas en propiedad privada y que son las que hoy conducen los destinos económicos y también políticos de la República, antiguamente eran propiedad de la nación. ¿Cómo el gobierno de ese entonces logró deshacerse de esas? A través de decir, son empresas ineficientes, son empresas que hacen que el Estado sea obeso, que el Estado no cumpla adecuadamente su papel, y entonces entramos en esa etapa que conocemos como neoliberalismo, es decir, la que está caracterizada básicamente por lo que ahora ya se ve como un saqueo a la República, es decir, la traslación de bienes que son propiedad de la nación, propiedad de la sociedad mexicana, que detentan los gobiernos y que sin embargo a través de mecanismos que nos dicen que tienen carácter legal, se trasladan a manos particulares. Si leemos los periódicos, escuchamos el radio, vemos la televisión, encontramos las opiniones, las que aplauden la decisión del gobierno federal, que en televisión, en medios de comunicación serán la mayoría, y las de quienes lo condenan con base en sus propios análisis de las condiciones actuales que vive el país. Es decir, parece una verdadera contradicción que cuando la economía está en crisis, sin mayor trámite, a través de la desaparición de secretarías o a través de la extinción de este organismo descentralizado, se eche a la calle a los trabajadores simplemente por una decisión de gobierno. Es decir, eso a bulto parece ser una insensatez auténtica. Pero hay otras aristas. Supuestamente la República se guía conforme a las leyes. En todos lados se dice que vivimos en un estado de derecho. Los funcionarios se supercansan de decirnos invariablemente que ellos actúan conforme a la ley, que nosotros como ciudadanos estamos obligados a respetar la ley, que nadie debe estar por encima de la ley. Sin embargo, el problema es que una decisión de fuerza de gobierno, aun cuando no está sostenida en el régimen legal, está pasando, se está sosteniendo a como dé lugar. Ha dicho ya el secretario de Gobernación que en caso de que los trabajadores hagan acciones ilegales, no vacilará en usar la fuerza del Estado. Y eso quiere decir, simple y sencillamente, en términos coloquiales, eso quiere decir que si los trabajadores se salen de los márgenes que ellos permiten, la fuerza del Estado, es decir, la policía o el ejército, estarán expeditos para controlar esa situación. Y entonces, en situaciones como estas, nosotros no podemos jugar como analistas a ver cuáles opinan a favor y cuáles opinan en contra, porque entonces parecería que es un análisis el que se hace solo de blanco y negro. Es claro que el empresariado, el que se puede ver beneficiado con la extinción del organismo y con lo que se ha dicho, con la posible explotación de las redes de fibra óptica para fines de uso de empresas privadas, pues eso es indudablemente que aplaudirán la extinción y toda la acción gubernamental, ¿sí? Pero tenemos que analizar qué es lo que está pasando con todo el régimen de legalidad. Si el Estado, si el gobierno en su acción no se sujeta a la legalidad, es decir, está más que claro que el decreto no pasó por el Congreso de la Unión, eso lo tendríamos que valorar como una ruptura auténtica del principio de división de poderes. Está claro
que se pasó por encima de los derechos del sindicato a través de la vía que comentamos, es decir, negar la toma de nota a sabiendas de que por la acción posteriormente programada se iba a dejar en la indefensión al sindicato y consecuentemente a los trabajadores. Los trabajadores quedan solo a merced de sus posibilidades individuales de defensa o de las colectivas que políticamente puedan conformar como grupo. Pero si frente a un conflicto como el del Sindicato Mexicano de Electricistas se advierte del uso de la fuerza del Estado, bueno, entonces eso quizá nos pueda ayudar a entender por qué el Ejército Federal fue sacado a las calles. Nos dijeron que el ejército salía a las calles para combatir a la delincuencia organizada. Lo cierto es que en lo que va del régimen estamos llegando más o menos a las 14,000 ejecuciones, levantones, homicidios o vendetas que ha dejado esa cantidad de muertos, y que sin embargo la delincuencia organizada sigue en completo auge, porque además es fuente interminable de ingresos económicos que nutren el sistema financiero mexicano. Entonces, ¿en qué momento el ejército va a voltear sus armas de perseguir a la delincuencia organizada, voltear las armas a perseguir a los trabajadores? ¿Cuál es esa línea que está dividiendo la acción de la fuerza del Estado representada por el ejército, que ya está diseminado en todo el país, en todas las entidades federativas, en puntos muy marcados de la geografía nacional? Entonces, estamos bordeando un problema político-social, a mi juicio, muy grave, porque en un país metido en una crisis tan grande como esta, que aunque se quiera imputar a causas externas, tiene indudablemente origen en un manejo errático, deficiente, torpe de la economía nacional, de las relaciones políticas al interior de los grupos sociales mexicanos. ¿En qué momento las armas del ejército van a dejar de apuntar a la delincuencia organizada y se van a voltear contra los trabajadores? Ese me parece que ahorita va a ser el punto fundamental, porque a mi juicio, con este tipo de determinaciones que no tienen ya sustento constitucional, que violan toda la legalidad, me parece, es mi opinión, que estamos verdaderamente instalados en un régimen fascista. Yo creo que nosotros tendríamos como sociedad que analizar, cuando el gobierno nos dice mis actos están ajustados a la ley, ¿cómo tenemos que interpretar ese dicho gubernamental? ¿Como una expresión de razón o como una expresión de fuerza? Porque normalmente, si dicen mis actos se han ajustado estrictamente a la ley, y si los trabajadores hacen acciones ilegales, voy a usar la fuerza del Estado, no me parece que sea mucho argumento, más bien creo que es una posición de fuerza. Si la empresa, como es el caso de Luz y Fuerza del Centro, no se moderniza, ese no es problema de los trabajadores. Si Luz y Fuerza del Centro le tiene que comprar energía cara a Comisión Federal de Electricidad, ese no es un problema de los trabajadores. Esas son líneas de gobierno, esas son decisiones del propio organismo público. Esas decisiones son absolutamente ajenas a los trabajadores. De modo que tendríamos también que reflexionar si eso que nos dicen de que la inviabilidad financiera de la empresa la generaron los trabajadores, me parece que eso es más que cuestionable y quizá me parezca un argumento francamente absurdo. En realidad se deseaba exterminar a un sindicato combativo, o ese es el objetivo, y dos,
privatizar la red de fibra óptica que utiliza Luz y Fuerza del centro para la distribución de la energía y pasarla a manos privadas es el segundo de los objetivos.